So Andrew, I'm moderating this, yes? You're moderating this and kicking it off. Great. Yeah, feel free to take it away. Wonderful. So I think infectious disease outbreaks are a specific kind of crisis. One second. She's setting up. She's Oh, sorry, one more person coming in. Sorry. Sorry to interrupt. Sorry about that. We just had to bring. Problem. Go ahead. Okay, so this panel is about responding to the dengue outbreaks in general, and I think I'm going to preface this by just discussing a little bit the differences or maybe some of the challenges that we face and the role of models, and especially how those have changed in response to the COVID-19 outbreak. I've been working on vector-borne disease models for a long time, maybe 20 years. And I think that the range of analytical outputs now that you can find in the academic literature are enormous. And even those that are attempting to answer applied questions are often not on the correct spatial and temporal scale compared to what you need to do to actually respond to outbreaks of disease. For pathogens where we have a good vaccine, there are some more obvious action items where you vaccinate people that you can get to, and you may use your vaccine stockpile. That's not the case for dengue, and it's not the case for quite a few arboviruses that are spread by Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes. These are emerging threats because these mosquitoes are urban and peri-urban, unlike malaria, which is a rural disease largely. And so we face that the vectors are extremely robust and they're very difficult to get rid of. So actually public health practitioners have limited options in terms of what they can actually do, even if they have an effective forecast on the right temporal scale. Governments tend to like fogging because it shows a proactive public health response, but in fact, fogging may not be particularly effective. I think Mike is going to talk about some of the models that can be used in combination to at least help guide things like preparing hospitals and knowing how to triage patients. And that's something that's very practical that can be done. And then we have longer range forecasts associated with environmental changes. And I think Mallory's going to discuss those. I think those have some utility on certain timescales, possibly not for the emergency response frameworks that we're talking about today. And then hopefully, I believe Gabrielle is not here. Is that right? But we're going to hopefully hear about the specifics of the challenges around the dengue outbreak in Mexico. And I'm hoping that if we start there, then we can talk about the theoretical tools on different scales and have a discussion about how they could be used and which data might be needed that could be incorporated into a more effective kind of response to dengue outbreaks. Naomi is going to stand in for Dr. Garcia. Okay, wonderful. So if you could introduce yourself, your bio isn't in the packet. So I'll ask you to introduce yourself and then talk about the challenge in the Mexican context. And then we'll move to Mike to talk about applications of modeling in an applied research and public health setting. And then we'll end with Mallory talking at sort of bigger picture and more academic work. And then we'll have a discussion, if that sounds reasonable. And because the bios are in the packet and in the interest of having time for discussion, Mike and Mallory, you can introduce yourselves briefly before you give your talk, but I'm not going to introduce everybody formally. Does that sound good, Andrew? Yes, just trying to convey to Noemi what you would like her to do. So, okay, wonderful. So go ahead. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación del doctor Gabriel García, director de la Dirección General de Epidemiología. Soy
La doctora Noemí Colín, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de dengue y cómo la Secretaría de Salud se enfrentó a este reto tan importante, porque estamos en un año epidémico para esta enfermedad, el cual inició desde el 2023. Como ustedes bien saben, la presentación de los datos de los años epidémicos de dengue es más o menos cíclica y tiene que ver con la presentación de nuevos serotipos circulantes en el territorio. Entonces traigo esta presentación preparada en la cual les voy a platicar qué fue lo que hicimos en la Secretaría de Salud para poder mitigar un poquito esta situación de la epidemia del dengue. A partir del 2023 se empezó a identificar un incremento importante en la cantidad de casos en el país de dengue. Esto fue secundario a que se reintrodujo un nuevo serotipo que teníamos ya aproximadamente 12 años de no tener. Me pasan las siguientes dos más, por favor. La siguiente. Entonces, como ustedes pueden ver en los circulitos de abajo, tenemos la presentación de los serotipos circulantes en el país y el color ocre es el dengue serotipo 3, el cual en los últimos años no se había presentado, empezó a presentarse en el país a partir del 2021, con una importante presentación a partir del 2023, que fue cuando tuvimos el incremento de casos tan significativo de dengue en el país. Este serotipo, obviamente, como ya teníamos muchos años sin él, pues teníamos una gran cantidad de bolsa de susceptibles que generó que se incrementaran los casos de forma importante y continúan en el 2024. ¿Qué tipo de casos son los que se nos presentan? Principalmente los dengues con signos de alarma, que son esas franjas amarillas que ven ustedes ahí, y los dengues graves. Los dengues no graves, que son las franjas verdes, que son, en realidad se mantienen muy por debajo, un poquito por debajo de lo que se han presentado en años previos, pero si nos damos cuenta, los dengues, las franjas amarilla y la franja roja se han incrementado en comparación con años previos, y esto es porque tenemos población susceptible que ha estado en contacto con el virus dengue ya desde hace bastante. La siguiente, por favor. Aquí les presento cómo estábamos en el 2023 y cómo se ha presentado la epidemia en el 2024. Entonces, si se fijan, en el 2023 y casi todos los años comenzamos con muy baja incidencia del dengue, pero en el 2024 empezamos ya con brotes significativos, principalmente en las zonas costeras y en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, que empezaron ya con brotes importantes de la enfermedad, y a partir de entonces empezamos a trabajar formando en cuanto a las recomendaciones de la OPS, un comando para mitigar esta situación de la epidemia del dengue en el país. Entonces, la siguiente, por favor. Como pueden observar, aquí tenemos un incremento importante en casos de 64.770 casos de dengue no grave que tenemos ahora, comparado con el 2023 a la misma semana epidemiológica, solo 26.000 casos. Todos estos casos son confirmados. En total, ahorita llevamos ya 117.500 cachito de casos confirmados para el 2024, mientras que en el 2023 solo confirmábamos a esta semana 49.000. Y en cuanto a las defunciones, también tenemos un incremento importante de defunciones a esta semana epidemiológica, comparado con lo que se mantuvo en el 2023. Si vemos la gráfica, podemos observar que tenemos un registro muy importante en estos puntitos rojos de casos confirmados de dengue en el 2024, comparados con los casos, los puntitos rojos son los casos probables del 2024, comparados con los probables del 2023. Esto quiere decir que estamos teniendo una mayor cantidad de casos que acuden a solicitar atención médica, son detectados por las unidades médicas, saturan los servicios de salud por esta enfermedad, y esto es mucho más incrementado en el 2024 comparado al 2023. Sin embargo, va siendo como focalizado. Comenzó en la parte sur del país y actualmente tenemos 5 estados que concentran más del 40% de la incidencia de la enfermedad,
Estos casos principalmente son de la parte centro hacia el norte del país. Siguiente. ¿Qué pasa en estos estados donde tenemos mayor incidencia? Pues tenemos la circulación de los 4 serotipos hasta esta semana epidemiológica 48. Entonces, los que ustedes ven marcaditos en verde son los estados que tienen mayor cantidad o la circulación de los 4 serotipos y por ende son los mismos estados que presentan mayor cantidad de casos a nivel nacional. Estados que tienen 4 serotipos en color azul, que han bajado su incidencia, por ejemplo, Chiapas bajó su incidencia en comparación a como estaba al principio de año, Chiapas, Oaxaca, Tabasco. Sin embargo, a pesar de tener esos 4 serotipos, a principios de año eran los que nos daban los brotes fuertes. Y ahorita tenemos brotes en los estados que tenemos en verde, porque ahí ya se reintrodujo el serotipo 4 y el serotipo 1 que no estaban presentes anteriormente. La siguiente. ¿Quiénes se nos enferman más? Bueno, los que acuden a solicitar atención médica es predominantemente las mujeres. Los hombres tenemos solo un 44% de personas afectadas con la enfermedad. Y en este año, como pueden ustedes observar, tenemos mayor cantidad de casos en las edades tempranas, por menores de 20 años. Y esto podemos suponer que es por esta reintroducción del dengue serotipo 3, y tenemos en esa población en especial una gran cantidad de susceptibles a la enfermedad. Hicimos aplicamos un modelo para ver más o menos como cuántos casos esperábamos tener, y que es la gráfica que tienen ustedes en la parte de abajo, y nosotros esperábamos el acme de la enfermedad más o menos en la semana 40-41 en septiembre, que era cuando íbamos a tener la mayor cantidad de casos esperados. De acuerdo al modelo que realizamos, utilizando 10 años previos de la presentación de casos, principalmente los años epidémicos del país, para ver si así se nos iba a comportar en esta ocasión la enfermedad. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica de arriba, en donde tenemos los casos estimados, pues pasó la semana 40 y la 41 y no se logró el acme de la enfermedad, sino que continuamos teniendo una gran cantidad de casos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces se hizo esta parte del sistema de gestión de incidencias en salud pública a través del comando de dengue, que es coordinado y operado a través de la Secretaría de Salud con el comandante, el doctor Gabriel García, quien es el director de epidemiología, de la Dirección General de Epidemiología. Y de acuerdo a las recomendaciones de la OPS, hicimos este comando considerando los cuatro puntos o los 4 ejes principales, que es la planificación, la operación, la logística y las finanzas. Trabajamos en forma conjunta integrando a todo el sector salud. Sin embargo, algunos elementos no pudimos concretarlos. Por ejemplo, el elemento de la sección de logística y el elemento del oficial de enlace. Esto no permitió en algunos momentos tener el 100% del trabajo adecuado dentro del comando. Sin embargo, se hicieron muchas acciones que permitieron que se fortaleciera la respuesta para el dengue en el país. La siguiente. Bueno, tuvimos actualmente desde el 2023 tuvimos 24, hemos tenido 24 reuniones de este comando. En este comando se planea qué estados son los prioritarios en los que tenemos que trabajar. Desde la primera reunión en agosto del 2023 se firmó el acta de activación de este comando, se definieron los integrantes del comando y se empezó a trabajar para poder organizar la respuesta de dengue al país ante esta situación de epidemia. Y se emitió el primer aviso epidemiológico de dengue en el mismo mes de agosto de ese año del 2023. Y después, ante el incremento importante del dengue en el 2024, en mayo se volvió a lanzar otro aviso epidemiológico. Se trabajó con las primeras 6 entidades que se consideraron importantes,
que son las que estaban en la parte, que están en la parte sur del país, sur-sureste, que son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que eran las que presentaban la mayor cantidad de casos en ese momento. Y se empezó a unificar, se detectaron muchas áreas de oportunidad a través de este comando, principalmente que la atención médica era muy diferente en un estado y en otro, e incluso dentro de las mismas instituciones había una diferencia importante en el manejo del paciente con casos de dengue, perdón, y entonces se realizó un protocolo de atención médica específico para casos de dengue que se debería de aplicar a nivel nacional, para con esto evitar la cantidad de defunciones que se nos estaban presentando. La siguiente, por favor. Entonces les decía que primero escogimos las 6 entidades que están en el sur-sureste, porque son las que iniciaron con los brotes en forma importante. Se les fue a supervisar, se hicieron supervisiones integrales con todos los integrantes de este comando. Se detectaron estas áreas de oportunidad para que pudiesen trabajar específicamente en las localidades prioritarias que nosotros consideramos localidades exportadoras de casos, ya sea porque son lugares donde la gente va con frecuencia, por polo turístico, polos de desarrollo, etcétera. Y posteriormente, conforme fue avanzando la epidemia, empezamos a integrar otras entidades prioritarias, que son las que tienen ustedes en color verde, a las cuales fuimos a trabajar de la misma manera para poder lograr contener el brote un poco dentro de solo unas áreas específicas, sino que se expandiera hacia todo el territorio. La siguiente. Entonces se generó un protocolo de atención médica que está disponible para todo el país. Se hizo un curso de prevención, diagnóstico y tratamiento del dengue a través de este comando, en el cual todos los médicos del país pueden accesar a él, tomar el curso y que ellos puedan trabajar en forma unificada en el manejo del paciente con dengue. Se hizo una ruta crítica de necesidades de sangre, dado que algunos pacientes requieren manejo con sangre, y se hicieron lineamientos para la decisión transfusional en caso de pacientes graves con dengue, que antes no se tenía. La siguiente, por favor. También se hicieron capacitaciones virtuales, se hicieron líderes clínicos estatales. En cada estado hay un líder clínico que puede funcionar como un mentor para más médicos que tengan duda de cómo dar el manejo o tratamiento para pacientes con dengue. Hicimos una buena integración con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y se fortalecieron, se identificaron las localidades prioritarias para dengue, que quedaron en 137 localidades prioritarias. En 28 estados de la República solo tenemos 4 que no consideramos como muy prioritarios. 2 no tienen transmisión autóctona, que es la Ciudad de México y Tlaxcala. El resto de los estados tienen el vector y por lo tanto pueden tener transmisión. Sin embargo, para este año 2024, Baja California en particular no ha presentado no representa una incidencia explosiva de esta enfermedad por el momento, y por eso no lo consideran. Bueno, se hicieron indicadores de seguimiento, indicadores de inteligencia epidemiológica, en el cual comparábamos cómo se presentaban las incapacidades médicas que se registraban en los diferentes dadores de servicios o aportadores de servicios de salud, para ver si estas incapacidades checaban con la cantidad de casos que teníamos registrados, y así evitar el subregistro de casos que podíamos tener en las plataformas de información epidemiológica. Y se fortaleció la red de vigilancia entomovirológica. Esto es para que pudiésemos identificar qué cantidad de mosquitos estaban en esas localidades que estábamos considerando como de alto riesgo. La siguiente, por favor. También se hizo una dictaminación intensiva de casos de defunciones por probable dengue. Como bien sabemos, muchos pacientes ingresan al servicio médico con un diagnóstico probable de dengue. Algunos de ellos fallecen, pero no todos mueren por dengue, o no todos tenían dengue cuando murieron. Entonces, la normatividad indica que todos esos pacientes probables de dengue deben de ser muestreados
y en base al muestreo se define si son negativos. Pueden ser casos que no fueron dengue, murieron por alguna otra cosa. Sin embargo, eso se tiene que llevar a revisión ante un comité. En la actualidad tenemos 1.800 defunciones probables de dengue. En los comités se han avalado 341 defunciones como confirmadas por dengue, porque el cuadro clínico era de dengue y el diagnóstico de laboratorio fue confirmatorio a dengue. Tenemos 523 defunciones que se descartaron porque el cuadro clínico no era compatible con dengue, y además su resultado de laboratorio para la identificación del virus fue negativo en la mayoría de los casos, aunque aquí también cabe destacar que algunos casos no tuvieron muestra, pero el cuadro clínico no parecía dengue y por eso se descartan. Y cuando no tenían muestra, pero el cuadro clínico era muy similar a dengue o compatible con dengue, se confirman. Entonces, aquellos pacientes que no tuvieron muestra o que su muestra se rechazó, también se analiza y se llega a un término final ante el comité para saber si fue o no por dengue la defunción de este paciente. Y como pueden observar, tenemos todavía 1.027 defunciones que estamos en estudio, porque no es sencillo para nosotros, ha sido un poco complicado poder llegar a la dictaminación de estas defunciones, dado que en los comités tiene que estar sí o sí líderes clínicos que manejen esta enfermedad. La siguiente. Y bueno, en estos estados que les presento son los estados en los que se habían detectado como estados prioritarios. Se hicieron acciones con este sistema de gestión de incidencias de salud pública para controlar los brotes. Estos estados que están aquí, como pueden observar en las gráficas, algunos lograron la reducción de la transmisión de forma importante, como el estado de Tabasco, en el cual se empezó desde las primeras semanas de este año a detectar el incremento. Se hicieron acciones para la prevención y control con nebulización, rociado intradomiciliario y control del vector, y se logró una tendencia a la baja en forma importante desde todo el año, ¿no? Pero hay estados como el estado de Michoacán, gracias, que pues a pesar de las acciones que se han realizado, ustedes pueden observar que más o menos mantiene una meseta. Si bien en las localidades grandes como Morelia se logró a lo mejor un control de la transmisión, esta se expandió hacia el resto del estado y por eso no tenemos un control significativo de la enfermedad en el estado de Michoacán. Nayarit es otro estado que puede ser un ejemplo de lo que se hizo, se trabajó bien. Quizá más o menos en el segundo semestre del año, pero el trabajo fue efectivo y las barras muestran que la tendencia fue hacia la baja. Jalisco es un estado que va hacia arriba y a pesar de que se han hecho acciones de prevención y control, el área afectada es muy cosmopolita, es Guadalajara y sus alrededores, entonces ha sido muy complicado controlar. Jalisco es un gran reto para el país, poder controlar la epidemia cuando ya está en una ciudad grande como Jalisco o Nuevo León. El estado de Quintana Roo también es un ejemplo de que se hicieron acciones. Esta barra negrita representa el 2020, la división entre 2023 y 2024. Se empezaron a hacer acciones a finales del 2023 y se logró una reducción de la transmisión ya en el 2024. La siguiente, por favor. No. También a través del sistema de gestión de incidencias para dengue se logró que se estableciera una brecha financiera de por qué no podíamos controlar la enfermedad y solicitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos aportara un poco más de recursos para poder tener más impacto en el control de la enfermedad por dengue. Así es. Y bueno, queríamos hacer una declaratoria de emergencia por dengue en la región para México, no lo pudimos conseguir. Mostramos aquí algunos países que lograron la declaratoria de emergencia, porque queríamos a través de esta declaratoria de emergencia quizá lograr que hubiese más flujo de recursos, tanto humanos como financieros, para poder ser más efectivos y más oportunos en las acciones.
pero no pudimos lograr la declaratoria de emergencia. La siguiente. Y eso fue lo que logramos con este comando. Gracias. Thank you so much. I think that's a really great picture of the epidemiological landscape in Mexico. And, you know, it's interesting because actually it's just very hard to control dengue once it's taken off. And I have somebody in Zoom that would like to ask a question. I think we're going to wait till the discussion to ask all the questions, if that's okay. I want to get through Mike's presentation and Mallory's as well. So I'm going to hand over to Mike. He has worked on dengue for a long time from Puerto Rico and with the CDC, and is going to speak to us about some applications of analytics and data that can aid in the response to what is a very tricky epidemic to control. Mike, over to you. I think Mike might even present in Spanish, and that will be nice. Thank you, Caroline. Sí, voy a tratar de presentar en español. Si no me entienden, me avisan y cambio la inglés. Okay. Okay. Hang on a sec. Bueno, voy a hablar primero un poco de las tendencias epidemiológicas que estamos viendo a través de la región, que acaban de anotar que 2024 fue el año con más casos por mucho que hemos visto en la historia epidemiológica de dengue que tenemos con los sistemas de vigilancia que tenemos hoy en día. Sobrepasamos la mitad del año ya el número de casos del 2023 en todo el año, y que hasta este momento había sido lo más que habíamos visto. Y eso entiendo que es lo mismo que está pasando en México, que ha pasado en los otros países, como indicaba antes. Yo he trabajado mayormente en Puerto Rico, que experimenta un patrón bastante parecido a otros sitios endémicos de dengue, que tenemos brotes casi todos los años, un patrón estacional, pero también tenemos las epidemias que son cíclicas y que causan más problemas para el sistema de salud y de salud de la población. Algunos de los elementos que hemos implementado en Puerto Rico para tratar de monitorear la actividad de dengue son como algunos que mencionaré en México, que tenemos una mediana histórica que nos da, usamos los datos históricos para interpretar cómo es más o menos un año promedio, aunque no existe un año promedio en dengue, como un año más o menos normal, y también una umbral epidémico que usamos para calificar si estamos viendo más transmisión que lo uso. También vemos aquí el patrón estacional, que suele ser que tenemos menos casos en los meses de marzo, abril, mayo, y más casos del pico de la epidemia suele ser entre septiembre y octubre, porque a veces está más, cambia bastante entre los años, y puede ser que el pico más ocurre antes o que ocurre después. Más recientemente estamos usando un Nowcast porque tenemos retrasos en los reportes de los casos. Puede ser como dos semanas más o menos promedio, pues hacemos una predicción de los casos que ya han ocurrido, pero todavía faltan reportar. En ese ejemplo que estoy mostrando aquí, que es del comienzo del 2023, se puede ver que los casos están casi llegando al nivel, al umbral epidémico, que es la línea rosa aquí, pero sabemos que hay un retraso en el reporte, pues, y vemos que los reportes más recientes están bajando en las barras grises, pero no sabemos que faltan reportes, pero no sabemos cuántos. Pues podemos hacer un nowcast ajustando para los casos no reportados, y ahí vemos que seguimos debajo de la línea rosa, pero con más casos que normal para esa época. Después podemos hacer un pronóstico que usa la información del nowcast para predecir lo que viene en el futuro. En este caso vemos que predecimos que van a seguir bajando, que están debajo del nivel mediano histórico,
y salir de esa zona de peligro en cual nos encontrábamos al final del año. Esos son métodos que se están implementando en varios países y que podríamos hablar más. Y algunos de esos entiendo que están usando en México también. Eso es el año 2024. En Puerto Rico, como ya he mencionado, se declaró una epidemia al final de marzo. Y se ve que los casos ya estaban por encima de ese umbral epidémico desde el comienzo del año, como finales de enero o comienzos de febrero. Aquí es datos de un estudio que estamos trabajando que indica que, como creo que ya sabemos todos, que el dengue en un país no es solo el dengue en el país, sino está relacionado con los países alrededor. Aquí estoy enseñando los picos promedios históricos como por mes y se ve que hay una diferencia entre Sudamérica y América Central, México y el Caribe, que tienen brotes más temprano en el sur, en el año del calendario, y más tarde en el norte. Y podemos usar esa información también para interpretar lo que ha pasado. Este año ha sido más casos en Brasil que en cualquier otro año y no nos sorprende mucho que está pasando lo mismo más al norte y estamos en la época ya, espero que hemos pasado los picos ya más al norte. Ha habido mucho trabajo en pronóstico de dengue. Hemos aprendido mucho de eso. No voy a hablar mucho de detalles aquí porque quiero tener tiempo para discusión, pero hemos aprendido que usar pronósticos que usan varios modelos funciona mejor que pronósticos que usan un solo modelo. También hemos aprendido que la complejidad puede producir peores pronósticos. Hay cosas como la temperatura, eh, precipitación, poblaciones de vectores, cosas que son muy importantes para la transmisión del dengue, pero muchas veces cuando los integramos en los modelos, resultamos tener predicciones que son peores cuando realmente los evaluamos. Sin embargo, hay cosas como la incidencia histórica, la temporalidad y la autorregresión que nos pueden ayudar a hacer mejores pronósticos. Aquí son ejemplos de modelos que hemos hecho en México para pronóstico. Eso era un estudio académico de hace unos pocos años. Vemos aquí que los pronósticos de un mes pueden ayudar un poco en determinar la tendencia, pero si buscamos los modelos a 2 meses o a 3 meses, realmente estamos prediciendo algo más o menos que va a subir en la temporada alta, pero no podemos distinguir si va a ser el mejor año o el peor año histórico para él. Realmente falta mucho para hacer predicciones, aunque pues tenemos muchas señales biológicas que queremos interpretar y usar para tener más aviso anterior de que viene una de esas epidemias grandes. En el futuro sabemos que hay muchos factores que están afectando dengue ahora y que lo van a afectar más. Clima, población, cambios en la población, cambios socioeconómicos, cambios en movilidad, cambios en la inmunidad y la vacunación cuando tenemos más vacunas implementadas, y eso es a nivel global, pero también en los países afectados. Y obviamente el rol de control de vectores y Wolbachia si se implementa a escalas más grandes. Bueno, no voy a hablar de los ejemplos con interés de tiempo. Modelos también se están usando para predecir los áreas de riesgo, para áreas donde no tenemos datos y sobre todo cómo puede cambiar en el futuro. Y también para mitigación, para las intervenciones. Aquí a la izquierda hay un resultado de un estudio que estamos haciendo nosotros que compara implementar un control de vectores en la temporada cuando los casos están bajos con implementar la misma intervención cuando ya están altas. En la figura de arriba, no sé si pueden ver mi indicador aquí, se pone la intervención ya cuando los casos están altos. Y eso es
como práctica bastante normal, ver el problema, reaccionar al problema. Vemos en la línea anaranjada que se previene algunos casos implementando en ese momento, pues hay menos casos cuando se implementa la intervención. Sin embargo, si se implementa la misma intervención cuando los casos todos están bajas, la epidemia coge otra tendencia y la prevención es mucho más alta. Pues cosas así podremos ayudarnos a optimizar las intervenciones que estamos haciendo. Hay otro tipo de modelos que no se están usando tanto para dengue o otras enfermedades transmitidas por vectores en este momento, pero son de modelos de escenarios preguntando qué pasaría si hacemos X. Y eso puede ir a más largo plazo y definir como varios entre distintas opciones para mitigación. Sí se ha implementado en un ejemplo aquí a la derecha abajo para evaluar la efectividad de la vacuna de Dengvaxia hace tiempito. Y yo espero que vamos a ver más de eso en el futuro, que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones para mejorar la respuesta a epidemias, pero también la planificación a largo plazo para tener mejores intervenciones que podemos utilizar. Yo creo que esa pregunta ya estamos tocando en otra discusión, pues voy a parar ahí para seguir la discusión. Thank you, Mike. Sorry, turning off my interpretation. Thank you so much. So that was a kind of a whirlwind of all the ways that you can use analytics in the context of dengue control and prevention. I'm going to, after Mallory's talk, I'm going to come back to you, Mike, and ask you to match the analytics you describe with specific interventions and what you would actually do if you had that data and analytical framework at your disposal as a public health agency. So I'll just ask you now so you can think of the answer. Mallory, please go ahead, introduce yourself, and we'd love to hear your thoughts on this. Okay, great. Can you hear me? Yes. Okay, cool. And you can see my slides. All right. So my name's Mallory. I am a postdoc at the University of Maryland. And as the first two presenters have established, the past 2 years have brought really intense dengue epidemics throughout Latin America in the wake of particularly wet and warm climate conditions. And so it makes sense to ask, is this being driven at least in part by climate change? And if so, how much? Now, we have good reason to suspect that they're connected based on what we know about mosquito biology. So mosquitoes spend part of their life cycle in aquatic environments, and precipitation is important for breeding. Mosquitoes are also cold-blooded, and many biological rates that are relevant to transmission have also been shown to vary with temperature. So it makes sense that climate change could impact dengue dynamics, but can we actually detect those effects? Today, I'm going to present 2 brief case studies on how we're applying causal methods and, in collaboration with climate modelers, working to understand the impacts of climate change on dengue. So first, I'm going to talk about extreme precipitation and its contribution to a specific dengue outbreak in Peru last year. And second, how warming is changing dengue burden worldwide. And I'll just note that these projects are currently posted as preprints on medRxiv. They have not yet been peer-reviewed. For the first project, I'll be focusing again on Peru, which experienced really extreme precipitation in March 2023 due to both a cyclone and a coastal El Niño. There were extensive impacts: widespread flooding, destroyed homes, overwhelmed water infrastructure, and strained health systems. And all of this can help contribute to dengue outbreaks. Indeed, there was a devastating dengue epidemic in Peru soon after, and these 2 events are thought to be linked, but we wanted to try to more precisely quantify the effect.
to start out, here's a map of Peru showing the difference between mean daily precipitation in March in 2023 compared to a 30-year historic average. And you can see that the largest anomalies in red were concentrated in the northwestern part of the country, which is usually quite dry. I've outlined the 56 districts with anomalies above 8.5 millimeters per day, and that's going to be our threshold for the districts with the most extreme precipitation. Then, to get the best possible control for those affected districts to compare to them, we did matching based on baseline temperature and precipitation to establish a control pool of about 200 districts that are most similar to those high anomaly districts. And again, our question is how much higher cases ended up being because of the extreme precipitation. And to get at that, we're first going to try to estimate what cases might have been like without the extreme precipitation. To do that, we've used what's called a generalized synthetic control. We build basically a synthetic version of the affected districts based on the control districts. And I'm happy to go into these methods in more detail, but the basic premise is that we're taking a weighted sum across time trends from those control districts, time trends and cases. So those could be driven by things like seasonality, immune dynamics, and migration. We're not necessarily as concerned about their causes. We just really want to be able to control for them and isolate the effects of extreme precipitation. So here I'm showing you observed cases in black across the affected districts, and our synthetic control is in red. And you can see before March 2023, they line up really nicely, which means that we do have a good control. But if we move forward, the red is telling us what cases would have been like without extreme precipitation, and the black is the outbreak that occurred. So the difference between those is then attributable to extreme precipitation. And just to give you a better sense of scale, that's about 38,000 dengue cases attributable to extreme precipitation. That's 67% of cases that were reported across 6 months. So we detected an effect of extreme precipitation on cases for over 6 months. And this translates to almost 18 cases per 1,000 people that were, again, attributable to extreme precipitation. So a very sizable impact. Now, we also found that the effects of extreme precipitation were not necessarily uniform across space. So I'm breaking down the total attributable dengue cases per 1,000 people here. And you can see in blue, actually, in some of these districts, we detected a slight decrease in cases due to extreme precipitation. But in most places, there was an increase in the darker shades of red. It got up to 60 additional cases per 1,000 people. We found that those large positive effects were greatest in districts where a greater proportion of housing was built from low quality materials, flood risk was greater, and temperatures were warmer. And just to close out this section, we then worked with climate modelers who analyzed a suite of climate simulations from CMIP-6, which are meant to give realistic weather scenarios over time based on actual climate forcing. And what they found is that the level of extreme precipitation in northwestern Peru in March that was observed in 2023 is 42% more likely now compared to a historic baseline because of climate forcing that has already happened. So we're able to start to trace that link from climate change to extreme weather to health consequences. And moving into this next section, we're just going to focus on warming, and I'm just going to run through it quickly. This project was led by Marissa Childs and Kelsey Lieberger. And here we compiled a data set of monthly dengue incidents at the subnational level across 21 countries, and it really spanned a thermal gradient. From there, we applied causal methods again, this time a panel regression. And this is just another way of controlling for potential confounders over time and really isolating the relationship between climate and temperature. So what I'm showing here is from previous work. It's our expectation based on mosquito biology. So this is derived from laboratory experiments. And you can see this nonlinear relationship that peaks between 26 and 29 degrees Celsius, depending on the species.
And now here's what we estimated based on cases. So it aligns really neatly with our expectations. There's this nonlinear shape. It peaks around 28 degrees Celsius. So we're coming at this question from two different directions and converging on similar answers. And then we can connect this result to climate model simulations to get a sense of how climate change is already impacting dengue burden. So here I'm showing you the proportion of historic dengue burden from 1995 to 2014 that is attributable to warming that already happened. And we found historic warming is responsible for 19% of existing burden. But again, there's quite a bit of spatial variation. And I'll just note that that proportion was one of the countries with the highest proportion of burden attributable to historic warming was Mexico at just below 40%. Next, we're looking forward to mid-century. So here I'm showing you our sort of worst case scenario with high emissions and more warming. The circles are large cities with populations of greater than 5 million people. And what's really concerning is where those overlap with darker red. That's where we expect dengue incidence to potentially double with warming. And I'll note again, 3 cities in Mexico where we're seeing that: Guadalajara, Mexico City, and Monterrey. The other scenario that I'm showing here is a better case scenario where we're able to limit emissions, we have less warming, and then our increase in dengue worldwide goes from 60% to 40%. So there is a benefit to limiting emissions, but sort of regardless, we predict increasing risks worldwide with warming. So to wrap this up, we showed that climate change is already having measurable impacts on dengue burden. But climate change resilience, so measures potentially to improve housing, and also mitigation, trying to reduce total emissions, may help to reduce future dengue burden and prevent epidemics. So with that, I'd like to acknowledge my collaborators, thank the funders of this work, and here are the titles of those projects if you'd like to read more. Thank you, Mallory. That was great. So I think, hold on, let me just. So I'd like to start, we have a few minutes for discussion. I think there's an interesting question to be asked about, given the relationship between extreme weather events and dengue outbreaks, how well coordinated those two types of response are with respect to government agencies and NGOs. For Mexico, I think that's something that we can ask Noemi about. But first, I'd just like to circle back to Mike. And Mike, if you could take a look at the prevention leading up to an epidemic, the nowcasting and the forecasting, can you say something about what governments are able to do in concrete terms? The data I've seen on fogging suggests that it's not particularly helpful sometimes. I'd be interested to get your input on how we can link these analytic tools to specific actionable items for response. Yeah, and I think I'll just try speaking in English for now, so that this conversation happens, and hopefully that the translation works all right. But I think the first thing is that the thing that we know that can effectively save lives and reduce impacts is like clinical management of dengue. So that's a tool that we have now. It's especially dealing with triage when there's a lot of cases, that can be a challenge, and then getting the severe cases care is really important to sustaining life, right, and preventing deaths, right? So I think that like the thing that we should always be focusing on with the current tools that we have available is awareness of what's going on. And so that's things like the epidemic threshold and sort of identifying early that we're in as early as possible, that we're in a place where things are getting worse and we need to be careful about those things and sort of ramp up the resources available for clinical management, and ensuring like that, that the best practices are being used. And there's lots of clinical
techniques for trying to improve the way that cases are managed. So I think that's always the first thing. And some of the analytical tools can be very useful in helping with the communication and recognition that we're in or entering into times when those things are going to be of utmost importance. There's then the other sort of midterm interventions like vector control. We do know that those are often not very effective. The resources to do them at scale are a lot. We often don't know about insecticide resistance, but when you look for it, you almost always find it. So that's another sort of challenge there that is, I think, often not really recognized, the breadth and the depth of that challenge. So those are really difficult. I think there's more that we can do to try to optimize the way that those are being used, like actually understanding what resistance profiles look like, and trying to figure out how to optimally apply them, like doing them early rather than waiting and being reactive. As you mentioned earlier, there is, the sort of visibility of fogging responses has been a big driver in many countries of response, but not much evidence that those are actually effective. So I think balancing the politics of that with the effectiveness of it is also a challenge there. And then as we've seen both with Mallory's work and the tendencies that we're seeing of just seeing more and more transmission, like we do need to think about also on that longer term time scale of what interventions we'll have, what interventions we need to be working on, what interventions we need to be investing in to have more effective tools in the long run, like an effective vaccine implemented at scale that can actually have more impact, and potentially that combined with specific vector control measures and also the like environmental interventions, right? So things like we know that like using air conditioning can reduce people's exposures to mosquitoes because it sort of provides a seal between the workplace or the home and the outdoor or the surrounding mosquitoes in those environments. Screens can also do the same thing and are sort of a more reasonable investment in a lot of areas. So what are the other things environmentally that we can do that can help reduce exposures in the long term that are more like government and population level investments than reactions to an ongoing epidemic? Thanks, Mike. And I wonder if I can just ask Noemi quickly to comment on this integration with other aspects of disaster response, given that extreme weather events can sometimes lead to outbreaks. And given that actually, like Mike said, this is not like other types of disasters. We have routine health systems and we don't always know if we're in an epidemic. It depends on our diagnostic capacity and the health system functioning. And the extent of an epidemic depends on people and their behavior, not just externalities like a hurricane or something. So I wonder how well integrated these responses are and whether there are opportunities to bring different data streams to bear and different analytic approaches so that agencies can be better coordinated around some of these things. Sí, me parece que tenemos que trabajar mucho en poder coordinar las actividades de todas las áreas. En este comando que nosotros realizamos este año, nos dimos cuenta de que todos tenemos diferentes necesidades y todos íbamos a tratar de cumplir un objetivo, pero con diferentes elementos y teníamos que conjuntarlos. Entonces tiene que haber una comunicación o una interoperabilidad entre los sistemas de información que tenemos para que la persona encargada de vectores sepa con oportunidad dónde hay casos. Y los que tenemos casos, la información de casos, sepamos dónde hay una gran densidad de vectores, pero además de esos vectores, cuáles tienen ya ya tienen virus, ¿no? Por eso la importancia de la vigilancia entomovirológica. También es muy importante que la población sepa y tenga como una necesidad sentida el que el dengue puede matarlos, porque de repente la población vive con dengue y piensa que el dengue no es tan agresivo para ellos. Y entonces no hace nada y siguen teniendo el acúmulo de agua que se entiende por necesidad, sobre todo en nuestros países donde no hay agua corriente todo el tiempo. Pero la población debe entender que el dengue es una enfermedad que puede matar y que es una enfermedad grave y que está en sus manos controlarla.
con este control de potenciales criaderos, para que por lo menos no esté ahí en el lugar. Y otro gran reto que tenemos es que cuando apenas va a empezar un brote, no sabemos dónde fue la posible infección. No sabemos si la infección es en casa, fue en un centro comercial, fue en el área de trabajo, etcétera. Entonces, cuando tenemos un caso detectado, lo primero probable, se va y se hacen acciones para el control del vector, pero ¿a dónde? A la vivienda, al trabajo, al centro comercial al que fue el niño, a la escuela, etcétera. Es muy complicado. Entonces, si nosotros tuviésemos esta comunicación entre los sistemas de información, no solo dentro del sector salud, sino también, por ejemplo, el que monitorea el clima, el que monitorea el agua, bla, 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 podríamos ser más objetivos en poder determinar cuáles son nuestros verdaderos riesgos y ser más oportunos y no llegar como bomberos solo a apagar fuegos. Porque una vez que se instaló la transmisión en una población, es muy difícil, pero muy difícil controlarla. Y entonces ahí solo nos queda la atención médica para evitar que el paciente se muera. Y en esa parte de la atención médica, pues tendríamos que enfocarnos desde el primer nivel de atención, no hasta que el paciente ya llegó con gravedad, para que desde el primer nivel de atención se hagan las acciones de hidratación oportuna e incluso crear estos centros de hidratación como se hacían antes en cólera, ¿no? Que el paciente en cuanto solicitaba la atención médica en primer nivel de atención, ya se le daba la hidratación y con eso se mitiga o se reduce el que el paciente pueda llegar a un estado de gravedad. Pero ¿cómo el médico de primer nivel se va a enterar si nadie le ha dicho que a su alrededor hay pacientes con dengue? Entonces volvemos a la misma situación. Si no nos comunicamos entre todos, es bien complicado que podamos enfrentar esta situación de epidemias. Thank you. Yeah, I think in many ways, disease outbreaks are slightly different than extreme weather events, and people's response to them may be also different too. I want to make sure we get a question. There's a question from Carlos. Do you want to unmute and ask your question? You're on Zoom. Hola. ahead. Bueno, entiendo que la transmisión está en inglés y español traducida simultáneamente. Quería hacer unas preguntas. La verdad es que a mí este tema se me hace de lo más importante y sobre todo pensando en que ya están utilizando modelos de inteligencia. Preguntas que quisiera hacerles, por lo que veo son ustedes los que saben. ¿Cómo llegaron a la conclusión en México que se controlaron los brotes epidemias y el descenso de los casos coincide con el calendario de actividad del vector? Es decir, es el periodo esperado del descenso. Curiosamente, los estados que habían estado con epidemias el año pasado habían sido los de ese problema que lo repitieron este. Entonces, siempre hay la duda para alguien si se acabaron los susceptibles, ¿no? No sé si saben también que la estrategia de Wolbachia se aplicó en Yucatán y sin embargo no pudieron contener la epidemia una vez más. Los modelos que consideraron vacuna, Wolbachia, temperatura, que es algo que han manejado mucho, que simplemente no acertaron. Entonces, ¿cómo usarlos para tomar decisiones? No sé si comentarles también que en Brasil se aplicó la vacuna de Takeda, la vacuna de Takeda, que es la que está liberada por el área de Europa, ¿no? El componente de Europa que tiene regulación farmacológica. Y sin embargo, Brasil es el que tiene el problema más grave en América. Es posible que la corte de susceptibles del serotipo que entró se haya terminado o esté por terminarse, porque todos los serotipos están circulando en México, por ejemplo, ¿no? Entonces quería, a los que están modelando, a los que están haciendo los modelos de inteligencia, ¿podrían considerar ustedes otras opciones? Por ejemplo, que añadiéramos datos de campo. Si ustedes creen que es importante, quizás nosotros pudiéramos ayudarles en algo. Gracias. Thank you for that question, Carlos. And I couldn't agree more with you that I think that
the absolutely essential is contextual data to help us understand what's actually happening. One of the things that's very important, for example, is whether there is diagnostic capacity. Are we actually counting the number of cases correctly? And if we're not, then the models that we're making are not going to be specified appropriately, and we're going to get it wrong. Similarly, if we don't know much about the immune landscape, these will be approximations. Mike showed a picture about model performance over different timescales, and it drops off quite quickly depending on what you're using. And so I think you can use models in combination in these ensemble models that can be useful sometimes, but without contextual data, it's very hard to make sense of them and interpret them appropriately. And so I think for actual public health response, we certainly need to integrate data collection and contextual awareness on the right scale that the models are designed. And that's for those classes of models. There are models that are used for many different things. In the context of scenario planning, Mike showed some pictures as well. I think for scenario planning, it can be useful as a way to formalize intuition, formalize your assumptions around a mechanism, and see the types of dynamics that you get out of the transmission process. But that's a different use and a different tool. So I think your point is very well taken. And I don't think that every case calls for a dynamical model of everything. I think it is one tool in the toolkit, and it doesn't replace contextual data, especially not for on-the-ground planning. I don't know, Mike, if you want to comment on that too. You've used these models a lot. Yeah, no, I think you covered it really well, Caroline. So I think I just leave it at that. Okay. Yes, Andrew. Quick question about sort of roles and responsibilities in the response to dengue epidemic. That I think we've talked a lot about the role of the Public Health Administration in the country and sort of the need for coordinated action across agencies. But sort of what about from the bottom up? So what is the role of community members, organizations, and others, particularly given what we've been discussing in terms of these sort of more broad-based interventions that are required for changing housing, cooling, air conditioning, et cetera, which don't sound to me in most cases like governmental interventions, really. That's maybe not an emergency timeframe, but outside of the governmental effort, or maybe in tandem, how does that sort of best work? What examples do we have? And then maybe in Mexico, how does the Secretary of Salud coordinate with communities? I can start maybe and then hand over. Just to say that there have been some successful efforts to do community-based larval breeding site reduction efforts. So when communities come together and basically clean up their neighborhoods, and Noemi was referring to this earlier, and take it upon themselves to try to remove breeding sites, there can be a measurable impact on transmission. And I think that that's going to be very important to think about and to integrate with health messaging, and also to support, because the Aedes vectors thrive in kind of chaotic environments. And so the more that communities are engaged, not only in vector control, but also, as was mentioned, in kind of like making sure people are aware, they know what to do, they know how to seek treatment or care, the better. So we can talk about the Mexican context, and I don't know if Mike has specific examples of community-led action as well. Yeah, I think just a comment on that is that, like, oftentimes those studies have shown that it's very difficult to sustain those activities and implement them at a scale that is actually having an effect. And I think that's another argument to be able to like use communication and like the interdisciplinary, within government mechanisms to do those when they're most useful, right? So if you're in an early phase of something that's starting to be an epidemic, that's the time when implementing that at a community level, like there might be enough impetus to do it and maintain it for a period of time that would be sufficient to actually have an impact. But that has not really been done at that kind of scale. And the evidence is that like it's very difficult to sort of sustain that kind of
implementation. And I think there's like another place to look to, which is a very extreme example, is Singapore, which implements all sorts of things at a very controlled government level. And they have been able to really drastically reduce dengue incidents, but it's just changed dengue, and they still have dengue, and they still have dengue epidemics. So even with resource investments at the government level beyond what any of us can imagine in Mexico or Puerto Rico, for that matter, in most countries, there still remain to be challenges. And I think it is really important to think about how these work across government agencies. There's things like public housing that are often under government mandate and can really be important for dengue transmission. There's things like garbage collection, the provision of water so that people don't need to store water, that can also reduce those breeding habits. And a lot of things I think that really cross sectors within the government that can help in the long run and also in the short run. Bueno, coincido con Mike. En México se implementó una estrategia para trabajar con la comunidad. Esta estrategia, que se llamó Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada, resulta que funciona muy bien cuando estamos en baja transmisión. Funciona. Pero cuando ya empiezan los casos, entonces la población tiende a culpar al gobierno de por qué hay casos y dejan de hacer las acciones. Y el gobierno comete el error de ir y hacer las acciones que debería de hacer la comunidad y limpiarles sus patios. Entonces se hace un círculo vicioso en el cual la población sí sabe que tiene que limpiar los patios, pero cuando hay transmisión, siente que no es su responsabilidad y que es responsabilidad del gobierno y el gobierno tiene que ir a limpiar. Entonces eso es complicado, pero la estrategia de patio limpio y cuidado del agua almacenada en época de baja transmisión ha funcionado y nos ha funcionado bastante bien. Ahora bien, se necesita un ejército de gente que convenza a la población de que tiene que hacerlo y un ejército de entomólogos que van a verificar que efectivamente lo que la gente pensó que eran criaderos, sí eran criaderos y que ya no hay moscos. Entonces eso implica otra vez nuevamente recurso. Y yo creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos una epidemia es al recurso. Sin embargo, pues en otras enfermedades como paludismo, México ha sido muy bueno en trabajar con la comunidad, pero estamos hablando con comunidades rurales, más pequeñas y más fáciles de poder trabajar con ellas. Las comunidades urbanas son muy complicadas. Y más cuando hablamos de contextos socioculturales o problemáticas políticas o incluso de delincuencia que manejamos ya en muchos de nuestros países, en los cuales es difícil que puedas acercarte a la población, hablar con ellos y entrar a su domicilio para mostrarles cómo tienen que hacer la limpieza o el control de sus criaderos. Entonces ahí ese es otro reto que tenemos, que antes no teníamos, pero ahora tenemos este gran reto de cómo lograr que la comunidad se apropie de esa responsabilidad que tiene de poder tener sus criaderos controlados. Ahora, ¿cómo podemos saber si efectivamente se redujo la cantidad de casos? Pues porque tienes un sistema de vigilancia que te capta por lo menos todos los casos que llegan a solicitar atención médica. Pero además, a la par, hay un sistema de vigilancia del vector que te registra cómo está la situación de las ovitrampas. En México tenemos más de 20,000 ovitrampas distribuidas en el país, que te dicen cómo está la distribución y la cantidad de huevecillos que ponen las mosquitas, que esa también debería de entrar dentro de los sistemas de inteligencia para poder evaluar cómo está la productividad de huevecillos comparado con el clima, bla, 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 bla. Y también tenemos un sistema que te está vigilando cuántos criaderos potenciales existen por domicilio, porque se hacen acciones de vigilancia entomológica. Entonces, sí hay forma de que podamos decir, esta población más o menos ya está fuera de peligro en cuanto a la transmisión viral, a pesar de que sigue teniendo un montón de criaderos y a pesar de que su cantidad de huevecillos no ha bajado en forma importante. Sí es cierto que en Quintana Roo se metió Wolbachia, pero casi a finales del 2023.
y ese brote ya estaba. Entonces, repito, cuando ya se instaló la transmisión es bien complicado controlarlo. Y en Yucatán, perdón, que es donde se instaló la Bullback en 2023, este año es de los estados que menos casos ha tenido. O sea, funcionó a largo plazo, pero para el momento específico es muy difícil. Ahí lo único que nos mueve es trabajar con la comunidad, trabajar con el gobierno y trabajar para que el paciente no fallezca, acuda con oportunidad a solicitar atención y el médico sepa cómo tratarlo. Thank you. I think, Gracias. Andrew, do we need to finish or? I have a couple other questions over here. Oh, okay. Gracias. Sí, bueno, es muy interesante lo que nos muestran esta relación entre cambio climático y la presencia de dengue o el incremento esperado, ¿no? A consecuencia del cambio climático. Y en ese sentido, la pregunta que me surge es, ¿cómo, y teniendo aquí a la Secretaría de Salud, es cómo nos proponemos cruzar estas agendas, ¿no? Porque yo llevo muchos años trabajando cambio climático y no he visto que se trabaje mucho en vinculación con sector salud y mucho menos lo había visto o no me lo imaginaba para el tema de control de epidemias. Entonces, vaya, pues resulta interesante comenzar a pensar en cómo vamos a hacer para cruzar estas dos agendas de política pública que al principio no parece que se tocaban y ahora resulta que van a estar muy vinculadas y cómo esto va a afectar evidentemente la forma en la que estamos creando datos y modelando datos para la toma de decisiones, ¿no? Porque ahora resultará que lo que ocurra en materia de mitigación, si logramos o no controlar el incremento de la temperatura, pues también va a tener este efecto en estos casos específicos, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco enfocada a eso. ¿Cómo estamos pensando, quizá en este caso desde el sector salud, cómo estamos visualizando que vamos a lograr este cruce de las agendas y este trabajo colaborativo, en este caso con la Secretaría de Medio Ambiente? Esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que desde el 2011 en México tenemos un sistema de alerta temprana de dengue. Esto se lleva en Senaprece. En Senaprece ellos nos solicitan o tienen acceso a cómo se están presentando los casos en el país. Ellos tienen toda la situación entomológica y entomovirológica y además tienen una climatóloga que les baja toda la parte de la humedad, la temperatura, etcétera. Y sobre eso ellos hacen su modelo de dónde son las localidades donde te va a brincar más rápidamente un problema y ahí es donde van y hacen acciones tempranas. El problema que yo veo desde mi perspectiva del modelo es que no considera la movilidad poblacional, que es otra de las cosas que tenemos que incluir en nuestros modelos, sobre todo ahorita que tenemos tanta movilidad de personas que quieren ir hacia el norte. ¿Dónde nos brincan más los casos? Muchos vienen con los migrantes. Entonces, a lo mejor en el sistema de alerta temprana, el Senaprece detectó que en Guadalajara va a brincar un brote importante, pero llega un migrante que trae el virus dengue a Tabasco y el primero que te brota es Tabasco, ¿no? Entonces, si no incluimos movilidad poblacional en este modelo, creo que nos quedamos un poco cortos. Hasta ahorita ha sido un tanto funcional este modelo de alerta temprana, pero creo que hay que meterle más variables. Una de esas es movilidad poblacional, que quizás si en estos modelos que ustedes están manejando se incluye, pueden ser más robustos para podernos indicar qué esperamos de las epidemias o de la transmisión del dengue en nuestros países y por dónde tenemos que empezar a trabajar. Bueno, tenemos que trabajar en todo, pero dónde con más énfasis, ¿no? Porque sabemos que ahí es donde nos va a brincar la epidemia. Thank you. I think we need to end, right, to move on to the next. Oh, she did. We're going. Okay, can I ask Mallory a quick question before we end? I'm really interested in, and this follows along this question of linkage between different domains of action, is that it seems like one of the natural questions that falls out of your work is that we could be doing more long-range forecasting related to
particular types of weather events, and that this could be actually integrated better into thinking about sort of the cross-reference between both extreme weather response and dengue. And I just am not clear on how precise you can make the climate signal part of this. So as opposed to something that's really like about long range change, as opposed to like short-term extreme weather questions. Is it precise enough to kind of get into the operational flow? So I would say no. I think that, I mean, there's been, like others have discussed, efforts to kind of, if an El Nino is coming, that can inform preparedness. But in terms of like this extreme precipitation event, I mean, even just, we saw a big outbreak in Peru. Ecuador also had extreme precipitation and didn't see the same level of an outbreak. And there are lots of cases where you've had extreme precipitation, but you don't have an outbreak. So there are other factors that are coming into play here. You might be able to say, this is something that we should be preparing for in general. But I don't know that I would certainly not think that we're at a point where we can really project out anything more than like things are getting a bit risky. The longer term kind of trends, I think, are much easier. Thank you very much. All right, with that, I think I will let everyone off the hook and we'll end the session. We could talk about this for a long, long time. One of the things I just want to make sure we take away as from this discussion, though, is that we're going to come back to this set of questions tomorrow as part of the scenario planning on how we would run a simulation on effective dengue response. So just, I want to thank everyone, especially Carolyn, Mike, Mallory, Noemi, and we want to we'll be handing out some notes on this and make sure that we're helping everyone to come back to focus in operationally on what this might look like in a simulation context. Thank you, everyone.